Buenos días tengan todos hoy, día 16 del mes 4 de 2022. Hoy día de Pesa, Pascua de los gentiles, digo, Pascua de los judíos. Bueno, es que tiene que ser Pascua de los que se nombran como gentiles, aunque una vez que la persona esté convertida a la palabra de Dios, no de ninguna institución religiosa sectarista, como están hoy en día, sino a la palabra de Dios. Y esto es en un sentido anónimo, puesto que los que aceptamos la palabra de Dios en espíritu y en verdad, no tenemos ninguna relación con las constituciones religiosas existentes hoy en día, ya que todas están desgraciadamente metidos en un laberinto absurdo, injusto, de pecado contra Dios, de asección contra Dios, de idolatría a diferentes formas, dejando la palabra de Dios correcta por sus propias ideas, mandamientos que ya lo dice la palabra, mandamientos de hombres y no de Dios. Han rechazado los mandamientos de Dios. La palabra de Amachía que nos dijo, al que nombraron Cristo y le pusieron otro nombre más, que eso es doctrina de hombres y no la doctrina que Dios plasmó, como yo vengo diciéndole, para que salgan del fango, para que no se vuelvan como el perro a su vómito y se revuelquen en el fango, en el lodo, como la puerca lavada. Esto tiene una imaginación simbólica y es que ambas situaciones se han restregado en el vómito y en el cieno, se han vuelto a él. Los gentiles que no son de la raíz de Israel, de semitas, aunque los semitas es una parte nada más, no toda la parte de los semitas, porque hay muchas partes semitas que ya realmente desconocen la palabra de Dios. Y por un lado, que conocen la palabra de Dios, no la cumplen. Eh, Abordan cosas formadas por sus ideas, forman libros y todo, pero siempre bajo la protección de su propia palabra, imaginándose que es la de Dios y no es así. Dios hizo una instrucción que le llamamos la Torá, instrucción de Dios. Esta ha sido abandonada por toda la religión. Yo no voy a decir que la religión esta ni la religión la otra, no, no, no. El Señor obvia eso. Es por toda la religión que está fraccionada en diferentes formas y no se dan cuenta que eso no es correcto, que lo correcto es ser uno solo y no estar constituidos unos adventistas, hedionistas, luteranos, pentecostales, bautistas, no, 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 católicos, no, no, no. Eso no existe. Eso es adverso a Dios. Eso es un falso criterio, porque hay división, no se dan cuenta de eso. Y precisamente es lo que dijo Amachía, como los tiempos de Noé, porque en el tiempo de Noé, los que estaban calificados como hijos de Dios, se echaron a perder también. Solamente Dios halló gracia en una sola persona de tantos miles o millones, que sé yo, de lo que habían
en aquella época. Y Dios los ahogó a todos. Les mandó el diluvio. Primeramente el Espíritu Santo, ordenado de Dios, vino sobre las haz de las aguas y descubrió la tierra. Pero es que vuelve la tierra a tal 15 codos bajo el agua. No se salva nadie. Usted no puede estar, por muy buen nadador que sea, no va a estar nadando todo ciento y pico de días o de meses nadando. ¿De qué vive? ¿De qué sé yo? ¿Cómo no descansa? Háganse esa idea. Pues ahora están nadando en el serpelín, digo yo, de la ignorancia, porque están menospreciando. Y es horrenda la situación que hoy en día hay, lo mismo que dijo Machía, como lo vengo diciendo, como los tiempos de Noé, donde va a haber un diluvio, pero está programado no como aquella vez, sino como un diluvio de fuego. Sí, va a haber fuego. Los científicos dicen que se acerca una bola que en el espacio, que sé yo, que va a destruir la Tierra. La Tierra no va a ser destruida por nada ni por nadie. Dios la hizo para que el hombre la habitara para siempre. Hay que saber cuando la Biblia tiene cuestiones que son para rectificar, son para que entiendan que la palabra de Dios no se muda. Dios es el que la tiene controlada. Hacerla de la manera que la ha hecho. Él dice, yo probaré a mi pueblo. Él no dice Israel, ni Rusia, ni China, ni nada. Mi pueblo, el pueblo de Dios, no especifica en realidad ninguna identidad humana, porque Dios rechaza toda, toda política, toda obra que es contra su palabra. Habla del juicio de la tierra, Machía, igual que los tiempos de Noé. Hoy en día no hay una sola constitución de estos religiosos que estén cumpliendo realmente con la palabra dada de que nos santifica, nos purifica, nos alivia de la carga del pecado, creyendo en verdad a Machía, que es el sumo sacerdote, es el profeta de Dios. A Moisés y a Machía lo han rechazado. Moisés habló de Amachía, en las escrituras se habla de Amachía. Amachía, cuando se está haciendo el Espíritu Santo en la salutación del su advenimiento, está diciendo que su nombre es desconocido, no se conoce el nombre de Amachía. Amachía es un verbo, dice Johanán, Juan. Sí, es un verbo. Ese verbo estaba acompañado de un verbo. Es una preposición que hay muchas en las escrituras, pero que este punto gramatical la gente lo obvian. No se sabe que el Señor lo habló también de la gramática. Examinarlo todo y retener lo bueno. Pablo dice, dado esta orientación, Amachí había dicho, escudriñarlo todo, escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque usted tiene que ver lo que las Escrituras nos enseñan para bien
y lo que la Escritura está enseñando que es para mal. Porque, por ejemplo, Daniel, el profeta, en su capítulo 7, 25, nos enseña ahí que se iba a ver una persona, un personaje se iba a levantar, que iba a mudar los tiempos y la ley de Dios. Y esto en aquel tiempo no se conocía, porque dijeron, esto está sellado, Daniel, tú te levantarás al fin de los tiempos, de los días. Entonces, hoy nosotros sí podemos ver lo que ha dicho Daniel. No está vedado para nosotros, porque ya está cumplido ese dictamen de Dios ahí profético. Se levantó, empezó a levantarse, dice Pablo. Ha venido algunos, ya ha empezado a obrar el misterio de la iniquidad. Pero que aún le digo a los tesalonicenses que no se había cumplido el tiempo. El tiempo digo yo así porque es tiempo. Dice, vosotros sabéis lo que impide lo que impide para que se manifieste la apostasía. Y era término, porque Amachía dijo, no pasará esta generación. Pues entonces la generación de Amachía es la generación de Pedro, de Pablo, de Juan, de Marco, de Mateo. Es la generación esa a la que el Señor se está refiriendo. Pero que en medio de esa generación habían algunos acontecimientos, sucederían de las cosas que el Señor había ya plasmado en su palabra. La destrucción del templo, la destrucción del templo físico, como es la muerte de Amachía. Ha habido hay un gran manifiesto de esa traición. Han traicionado a Dios. El primero y el último. Primero es en el tiempo que Dios dio la primera palabra y la que Dios ya dio a lo último. Eso es lo que dice Alfa y Omega. Lo primero y lo último. Vamos a leer en la carta enviada a a los hebreos, el capítulo 10, el verso 28. Leemos en Hebreos 10:28. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Es horrible, es espeluznante. Estas son las palabras de orientación de nivel espiritual recto y verdadero que está siempre anunciándose en las escrituras para que tengamos obediencia a la palabra del Señor. Más abajo dice en el otro verso que están menospreciando no solo a Moisés, sino están haciendo inmunda la sangre de Amachía. Por eso le dije que los del primero, que Dios dice con la inteligencia de Dios, Alfa y Omega. Al principio están negando y haciendo inmunda la sangre de Amachía, pero es que los postreros están haciendo inmunda la sangre de Amachía, puesto que no la obedecen. Y eso es lo que en sí encierra el criterio de esa versificación. ¿Menosprecian a Moisés? Claro, porque no obedecen la ley que Dios determinó en él.
Aquí todo es Dios. No es Moisés, ni Amachías, ni Elías, ni nada. Todos ellos son siervos de Dios y pronuncian la voz de Dios. Amachías lo dijo, mi doctrina no es mía, es del que me envió. ¿Quién envía a Amachías? ¿Quién envía a Elías? A Moisés, a todos los profetas que de la Biblia. ¿Quién los ha enviado? Dios, convoyado por el Espíritu Santo, el ángel de Dios. No Dios, de Dios. Dios no necesita él personalmente venir a la tierra para que las aguas se abran, mandando a su siervo que se abra a Machias caminó por las aguas, por encima de las aguas. Moisés abrió el mar. No, él manda y se hace. Habla a Moisés y se abre el mar. Camina por arriba del agua, Machias. Cosas que se hacen, no se dicen, pero se hacen. Levanta a Dios al muerto como lo levantó a Lázaro. La gente lo ve en directo, no a Machías, no, Machías, ve, no, Machías no, lo levantó Dios. Él lo dijo, ¿eh? ¿Eh? Te doy gracias, Padre, porque Te tú doy me gracias, oyes. Padre, porque tú me oyes. Entonces hay que Oh, gloria a entender Dios. las escrituras firmes y correctamente. A Machías se levantó de los muertos. No, Señor. Hay que ver las equivocaciones. Dios levantó a Machías. En ese momento levantó a Lázaro como una experiencia que Dios va a levantar a los muertos. Oh, gloria a Dios. No los que están hediendo, porque el hedor del muerto es no hacer la voluntad de Dios. Yo hablo simbólicamente también, porque yo hablo en palabra de Dios, no en palabra de Ortelio. Es horrible lo que la humanidad está. Se está cumpliendo la profecía que dijo Mesías. San Mateo 24:24. Muchos falsos a Mesías que le pusieron falsos cristos. Pero es que el idioma de la palabra de Dios viene por el hebreo. No viene por romano, por la escritura romana, ni por el idioma romano, ni griego. Las cosas siempre la han tomado mal. Y esto que se dicen pastores, obispos, apóstoles y todo, están equivocados hoy en día, porque no están obedeciendo a Moisés. La ley de Moisés es completa, no como dicen los adventistas, el sábado. Se recrean mucho en el sábado. Sí, está bien un sábado. Y los demás mandamientos. ¿Dónde está la circuncisión? Que se bautizan, pero son bautizos falsos, como dijo Pablo en Romanos 2:25. Que el judío con la circuncisión, el gentil con la ley condenará al judío con la circuncisión, porque no cumplen la ley de Dios. Pero vamos a ver ahí donde el gentil está cumpliendo la ley de Dios y donde el gentil no se está nombrando como ciudadano de Israel, de lo que Dios dijo, no lo que está haciendo Israel, sino lo que Dios nombró a Israel, pueblo suyo. Porque le dijo que le iba a mandar también plagas por no obedecerlo. Lo iba a castigar. Pero un padre que castiga a un hijo no quiere decir que no va a ser hijo de él porque lo castigue. Entonces, pues a él está nombrado pueblo de Dios y está nombrado al gentil como pueblo de Dios también. Entonces, el pueblo de Dios es uno solo. Soy ciudadanos, dice Pablo,
Lee ahí Efesios 2:3, ¿no? Rectifico, no es Efesios 2:3, es Efesios 2:12 y 19. Que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Esa palabra, el que quiera hacerla falsa, que la haga, pero yo no. Porque Amachía dijo, yo tengo otras ovejas que tengo que traerla a este redil. Él no dijo que él tiene dos rediles, no señor, es uno solo. Para que para que ellos sean, Señor, uno, como tú y yo somos uno, somos plural. Dios y el Hijo, para que sea en ese momento se está nombrando así. Aunque exista la ley que Dios dio en Moisés y la fue llevando a través de los demás profetas, porque Isaías habla de la circuncisión, Ezequiel habla de la circuncisión, Jeremías habla de que Dios mete en el corazón del hombre, en sus entrañas, la palabra suya, su ley. Entonces, así sucesivamente. Y fue hablando de todo lo que iba a ser falso y todo lo que falsearon. El rey Saúl hizo pecado de adivinación, idolatría, por lo que pensó y hizo. Ya con eso nada más. No importa que haya ganado guerras y que sé yo que se ganó, ya Dios lo condenó y le mudó eh, el, el reino y mudó el reino a David, lo otorgó a David. Que iba a tener arrepentimiento por lo que hizo. Y Dios ve el arrepentimiento, no lo que hizo, sino el arrepentimiento. El que fue clavado en la cruz, que fueron dos ahí en ese momento junto con Amachía, se arrepintió. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es como se debe decir la palabra correctamente. No es que iba a estar en ese mismo momento en el paraíso, porque Dios no hace ese cambio. A Machía sí, vaya usted a saber qué lugar es ese de las tantas moradas que Dios tiene. Eso hay que dejarlo para lo que no sea para uno ahora, se dejarlo para, lo sabremos después. Pero lo que sabemos ahora es que se está menospreciando a Moisés, porque la circuncisión la escribió Moisés, la fue dictado en Abraham y en todos los gentiles que estaban con Abraham, que eran sus siervos. Y la califica Moisés, la ley ahí le pone el sello de Dios es la ley, es el sello de la salvación. La Mashiach es ley de Dios, él vino a cumplirla. La Mashiach también es un ápice de la ley, un punto más. Y estaba determinado ya ese punto que iba a surgir en una época, en un lugar, en un tiempo y en un lugar. En Belén, que también la bestia inmunda puso Belén. Belén no existe. En Israel no existe ningún lugar que se llame Belén, ni en aquella época. Belén sí, Belén, casa de pan. También es una palabra dicha simbólica, porque es un lugar donde existe las buenas cosechas, un lugar de Israel que es de buena, que se produce bien
la agricultura. Belén. Y le pusieron un nombre que no existe, ni el pan se llama Belén, ni nada de eso. Ni tampoco ni en español, ni en ningún idioma el pan se llama Belén. Ah, pero ¿y por qué traducen mal las cosas? Ah, pero ¿y por qué no se dan cuenta de eso? Ahí, hoy iba a hablar sobre muchas cuestiones de las mismas que he hablado, pero calificando, porque hay que calificarlas y hay que ver que han menospreciado la sangre de Amachía. Todos los religiosos la han menospreciado. Los primeros y los postreros la han menospreciado y la siguen menospreciando. Y se está cumpliendo entonces lo que Amachía dijo, como los tiempos de Noé. Así será la venida del Señor. ¿Y cómo están hoy en día? Pablo anunció la transgresión que había antiguamente, de que Sodoma y Gomorra pereció por medio de fuego, que Dios ordenó, terremoto, lo que sea, Dios mandó y acabó con esa generación de Sodoma y otros pueblos más que han perecido, pues, como los imperios iban a perecer. Roma pereció también el imperio por causa de la carne, y todo ese imperio antiguamente era por causa de que eran carnales, con sus dioses y todo, pero todo eso no sirve, todo eso no es Dios, eso no es basura. Conmigo no habitan dioses, dice Dios, y es el que yo creo. Mm. Porque a ver, ¿dónde está el Dios que tenían los palestinos antes? ¿Dónde está? El Dagón, ¿dónde está? Ya hoy no es Dagón, ya ahora lo cambiaron por un tal Alá. Entonces, ¿qué? ¿Que yo no hable verdad? ¿Y que crea la mentira? Ah, no, 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 conmigo no va eso. Se me la tienen que arrancar, como se la arrancaron a Mashiach, injustamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios me sella con su palabra, Amén. porque de todas maneras estamos preparados para la primera muerte, tarde que temprano, a no ser que Dios haga una concepción, porque Él es que la puede hacer, porque Dios todo lo puede. La hizo en Amachía, y la hizo en Elías, lo transportó. Entonces la gente piensa que Machía está muerto, que a Machía la tumba está en tal lugar y que sé yo, que sé cuándo. Mentirosos, hay muchos. Israel sigue siendo mentiroso, aceptando esas cosas, menospreciando a la sangre que Dios dio para que no exista corderitos ni más nada de eso, porque estaban programados que eso iban a hacerse en una sola persona, que mientras no vinieran iba a estar aquello, porque Dios sin la expiación no iba a aceptar perdón, no iba a aceptar perdón ninguno. Por eso hizo la constitución de animalitos hasta que llegara, que con toda la lamentación de Dios hizo que se sacrificara una persona, porque muchas personas se sacrifican en guerras y muertes y que sea, pero eso Dios no es lo que determina, lo que Dios determinó es una sola persona, la morir por la humanidad, o morir por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que a Él lo crea no se pierda. Por eso es que Amachía dijo, mi doctrina no es mía, es de mi Padre, Amén. es de mi Padre. ¿Por qué? Porque dijo, es el que me envió. A Él no lo puede enviar nadie que no sea el Padre. Gloria a Dios. Como le dice, como dijo Machía, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Y sus deseos queréis cumplir. Y los cumple. Fueron entregados, dice Pablo, a espíritu de error. Dios los entrega a espíritu de error para que crean en la mentira. Porque se complacen, ¿eh? Se complacen en la iniquidad. Dice que Machía no iba a venir antes que no se destapara la apostasía. ¿Y cómo están las iglesias, esas llamadas iglesias? ¿Y cómo está toda población hoy si no es en apostasía?
No han obedecido la voz de Moisés, no han obedecido la voz de Amachía que está en Moisés también. Por eso se lee ahí a los romanos lo que se les dijo. Están menospreciando a Moisés. No, que Moisés es obsoleto, eso es cosa de otro tiempo. Dios de otra manera. No es el Dios de nosotros. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa y cambios y de contaminaciones tiene la mente humana tan insolentemente? Vamos a leer del rapto. Es en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Primera de Tesalonicense. Exactamente. Primera de Tesalonicense 4:17. Dice la Escritura. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor venga, esa palabra dicha ahí es puesta a prueba a ver si el verdadero creyente rectifica. Pero como los creyentes que hay hoy en día no son verdaderas, no rectifican. No pueden porque están ciegos. Sépase que por eso Amachía dijo, como los tiempos de Noé, la gente estaría ciego y enviaría Dios el fuego. No hay rectificación a lo que se lee. Amachía dijo escudriña, Pablo dijo examina. Ahora se dice ahí eso y todo el mundo va a creer eso. Pero lo que Dios mandó anteriormente no puede ser una volubilidad. Hay una volubilidad en los creyentes hoy en día, porque eso lo están olvidando. No me refiero a que están olvidando el ser arrebatado y a vivir para siempre en el aire, no, que están obviando. La palabra que Dios dijo, que el gobierno de Mashiach era para siempre, no en el aire, no en el cielo, sino en la tierra que Dios creó para siempre, la cual no la va a destruir nadie, ni bombas atómicas, el hombre no la va a destruir. Se puede mover la tierra, como decir, el globo terráqueo, El eje de la tierra, ¿no? de su eje. No van se va a desbaratar por un heroíto de eso, Asteroide. un asteroide o qué sé yo, de eso que dicen los científicos. Eso todo desvía a Dios. Y se lo manda es porque es contraposición para ver si le creen en su palabra. El hombre va a existir, como dice la Escritura, que afirma la voz de Dios. Lo demás era prueba de Dios para ver si le son fieles. Yo le soy fiel porque yo no creo en ningún rapto. Que eso es una cosa soleta, una cosa diabólica para confusión, para confundir. Dios lo permite, como le permitió al diablo que le pusiera una enfermedad a Job, como permitió que hiciera serpientes allá cuando Dios le hace la serpiente a Moisés. No se dice nada, pero al momento los enemigos hacen serpientes también. Es decir, que la potencia que Dios le había dado de conocimiento también a Satanás, no se la había quitado, lo zumbó para la tierra, pero no le quitó su fuerza de obrar, de hacer las cosas mal, usarlo como, por eso dijo una persona una vez, que el diablo es un caballito de carga de Dios.
que Dios lo ordena para que se cumpla su palabra. Las riadas, los terremotos, tal vez eso, a que uses a Dios es a Satanás para que lo haga, porque tiene poder, pero no es para bien, es para enseñanza de que Dios va a hacer una destrucción grande y nos va a cambiar la tierra. Porque una montaña se puede caer, derrumbarse, una riada venir a acabar, ir acabando con una población, la que encuentre su paso. Pero es que lo está determinando Dios, que por ese juicio que está haciendo ahí, no es en sí a las personas, sino de que Dios va a hacer juicio, un juicio grande. Esos maremotos que son los tsunamis, todas esas cosas, muchas cosas malas que se presentan a la tierra para el hombre humano. Ah, qué malo es Dios. No, qué malo es que no se obedece a Dios. Eso es lo malo. Porque Dios puede evitarlo todo. Todo eso. Lo que pasa es que la perversidad es grande, e incluso entre Israel, el pueblo escogido de Dios. Porque Él lo dijo y está hecho. Si no, la epidemia esa del COVID-19 y cualquiera otra, y la que ha venido atrás, y la epidemia esa la bubónica, la peste bubónica, qué sé yo, en otras épocas, el pueblo de Israel murió también mucha gente. Hasta el pueblo de Dios está en obediencia. No, se cumple la obediencia de Dios. Dice en el Salmo 22, comerán los pobres y serán saciados. Hoy en día hay comida en Israel, después de 1948, el 14 de mayo, de esa fecha. El pueblo está ya libre, lo cual no volverá otra vez a ver. Pues la gran tribulación, las cosas extrañas esas, ¿por qué son extrañas para ellos? Porque ellos no están ellos no están en la voz de Dios. La tribulación fue hasta el 1948, 14 de mayo, que Dios hace ya la recuperación de Israel. Los volveré, dice, al cabo de los tiempos, a habitar la tierra que prometí. Los reuniré, los recogeré. El hecho de que vengan de Etiopía, que vengan de los Estados Unidos, que vengan de cualquier país, cubano como vine yo, aquí a Israel, no es por eso, es por voluntad de Dios, a lo suyo. A cierta gente el Espíritu le dijo, este es hijo de Abraham. Entonces no dijo mentira. Que hijo de quién era yo cuando no conocía. Sin embargo, después me conocí que sí, que soy hijo de Abraham. Por la fe se entiende eso. Porque soy de la fe de Abraham. Sigo sus pasos, sus pisadas. Sigo las pisadas de Amachía. Entonces, ¿cómo no voy a ser del pueblo? Soy ciudadano del pueblo de Israel. Pero ¿cómo no voy a ser ciudadano? Eso es el gentil, tiene que ser ciudadano. Y no hacer la acepción de personas. Israel no debe hacer la acepción de personas. Que nosotros lo que descendemos del Israel antiguo, Dios nos enseña, o Dios enseña que sí. Hay muchos que todavía no han muerto. Pero ese Dios es el que está haciendo la elección. No es Netanyahu, ni el de ahora, ni el otro de más atrás. No, no, no. Dios es el que hace las cosas. Dice la profecía, el río Éufrates se secará, como Dios lo ha hecho. Así ordenó la gran presa esa que hicieron los turcos.
para aprovechar para sus haciendas, para provecho de su hortaliza, de su viñedo y de lo que sea de ellos. Y de ahí para acá, ñampete gorrión, a la bomba del cochero. Ya más nadie tiene derecho ni a pescar ni nada, porque el río se puede pasar, el que era río, se puede pasar con zapatos por ahí caminando. Entonces de ahí para acá, de Turquía para allá, todo eso iba a ser seco. ¿Y qué se cumple ahí? Para darle paso a los reyes del Oriente. ¿Y por qué? ¿Y cómo se le puede dar paso a los reyes del Oriente? Digo yo, porque yo soy una persona que pienso realmente. ¿Por qué Israel no tuvo petróleo ni tuvo gas? Dos elementos muy, eh, Necesario. muy necesarios para estos tiempos de la humanidad, donde hay Dispensable. máquinas, donde hay centrales, donde hay muchas cosas que se mueven con la fuerza del petróleo, muchos hogares con la fuerza del gas, mueve la industria. ¿Por qué en esos tiempos no se dio? Cuando estaba aquí ocupado esto en la tribulación, el tiempo de la gran tribulación, desde Roma, que destruyó el templo, que era sagrado, que el Señor dijo que se iba a destruir, claro está, y se destruyó. La Mashiach dijo que se iba a destruir y se destruyó. ¿Cómo tú vas a creer que el templo que fue hecho en 40 años, tú lo vas a destruir en un día? ¿Cómo no? Vinieron las tropas romanas y lo destruyó. ¿Acaso no es lo que dijo Mashiach? Pero que es que la convención de las palabras, que son simbólicas, se ve cuando se cumplen las cosas. Sin embargo, se cumplió, pero no, empiezan a titiritear palabras extrañas de los religiosos falsos, como dijo Mashiach, y a los seduceos, a los fariseos, a toda esa gente. Hipócritas, porque los seduceos no estaban cumpliendo la ley, los fariseos tampoco. Por eso les llamó hipócrita. Sencillamente. Igual que le puedo decir yo hipócrita a todos los cristianos. Todos son hipócritas y van a ser condenados, quemados. Porque hasta los últimos que están resurgiendo como mesiánicos también están en la condenación. Porque Dios dijo que Él no iba a dar su nombre a nadie. A nadie. Y empezó el diablo a meterle 4 letras. Que Yahweh, que qué sé yo, que Jehová, que nada de eso. No puede ser. Es como dijo él a Moisés. Yo soy el que soy, un verbo. El verbo ser y estar, verbo. Jacob le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le digo, ¿por qué pregunta por mi nombre? Lo bendijo allí, pero no le dijo el nombre. Otras personas que fueron bendecidas cuando el nacimiento de Sansón, a los padres, le dijeron, dime tu nombre para honrarte, o venerarte, o lo que sea. Supongo yo honrarlo, en veneración, en adoración. Dice, ¿pero qué preguntas por mi nombre? A ese fue la contesta. ¿Qué es oculto? El profeta Agul dijo, tú conoces el nombre de Dios y el de su hijo, dime si sabes. Pero en esa generación de tantas generaciones que han pasado, ¿no se va a saber el nombre de Dios? Claro que no, aunque se haya dicho, aunque se haya puesto en esa escritura tocante a Moisés, no son correctas. Tocante a Masías, no son correctas en ese sentido.
Hay que buscar entonces la corrección, en qué sentido correctamente está expresado las cosas. Obviaron a Moisés y obviaron a Masías. Quitan a uno y quitan al otro. Están quitando a Dios, que está en ellos, que está en Elías, que está en Jeremías, etcétera. Está en ellos. Dios está en ellos. Las palabras que hablaron ellos son de Dios. Dios las ordenaba. Y si están ordenadas de ellos, no se pueden quitar. Porque yo no vine a abrogar profetas, dice él, sino a cumplir. Entonces, ¿quién ha abrogado a Moisés? La llamada cristiandad, llamada, pero no es. Se llaman, se dicen, pero no son. El tiempo que impedía, dice Pablo, es el tiempo en que, para que se cumpliera la apostasía, es el tiempo que vivían los apóstoles. Esa generación. Eso es lo que se refería a Mashiach. Y yo hablo por la voz del Espíritu. Incluso hay que ver qué espíritu es el que habla. Probar los espíritus. Porque si se manifiesta la voz de Dios o si se manifiesta la voz del diablo. Por eso vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois y sus obras queréis hacer. Porque no hay circuncisión. Hay un bautizo, sí, pero un bautizo que para Dios es falso. Porque en Israel hay una circuncisión. Pero el que no obedece la ley es falsa. Es falsa la circuncisión, aunque esté hecha. Lo dijo uno que es profeta de Dios, Pablo, un siervo, un apóstol, que llevó la voz de Dios. El instrumento me he escogido para que conozcan los gentiles, los israelitas, los reyes, los gobernantes. Mi voz. Eso está dicho por la escritura. Pues esto es lo que estoy hablando yo. La voz de Dios. Como les he dicho, Mashiach dijo, mi doctrina no es mía. Y yo digo que están tomando la sangre de Mashiach como inmundicia. ¿Por qué? Porque no obedecen la limpieza que Mashiach trae a través de su siervo. No hablaron contra la circuncisión. Cuando se lee en los Hechos 10 y 11, se ve una claridad ahí que no la ven. Están perturbados y no la ven, porque dice Pedro que ensucian la doctrina de Pablo, tuercen la doctrina de Pablo, igual que todas las demás, y por eso yo digo que a todos los demás la ensucian también, porque no la analizan. El nombre que ha estado sobre todo nombre, Jesús. ¿Qué cosa es ese nombre de todo nombre? Cuando Dios dijo que se llamaba, cuando Dios dijo que se llamaba Jesús. Porque el nombre que es sobre todo nombre sería el de Dios, el que se le dio a Mashiach, a que la imbecilidad del diablo le puso Jesús. Se dijo allí Immanuel en hebreo, no en romano, ni en griego, ni en chino, ni nada, en hebreo, que es donde Dios sembró su justicia para que a partir de ahí iluminara a los pueblos, dice Isaías, para la luz de las naciones, de los pueblos. ¿Y qué los pueblos han recibido? La voz de la apostasía. En el catolicismo y en las iglesias evangélicas esas, de cualquier dominación de ellos que tienen, los que han recibido la apostasía, va a ser destruido. El mundo no, los que habitan en el mundo, como en aquella vez como en aquella vez de Noé, que vino el diluvio, la tierra siguió viviendo. Se quitaron las aguas otra vez y siguió viviendo la tierra, pero ya sin aquella generación malvada. Eso va a pasar. Con lo que dice, hay que saber entender lo que dice Pablo. Todos los elementos pasarán ardiendo. Y la gente se figura que van a vivir en el aire.
No, en el aire no, vamos a vivir en la tierra. Vamos a leer lo constitucionado por Dios en la tierra. La tierra no va a ser destruida, es decir, el astro, el planeta Tierra. Dice que él va a existir siempre, porque Amachía donde va a reinar es aquí, para siempre. Lo dice la Escritura. Búsquenlo. Lean bien la carta de Daniel Profeta, búsquenlo. Revísense, revisen eso y revisen todo lo demás que yo he dicho sobre el nombre de Dios. Está descalificado como nombre que se le dan a los humanos. Dios con nosotros es el nombre que se dio, que es sobre todo nombre. Dios con nosotros. Punto. Ese es el nombre. Nombre que no es nombre. Es una cronomía. Dios con nosotros. Se lo dijo Moisés, se lo dijo al actual Israel y se lo dijeron en Amashia. 11:26 o 27, ¿no? San Mateo. San Mateo. 11:27. ¿Eh? 11:27. San Mateo 11:27. ¿Existe el nombre de Dios? Yo lo sé. Y mi nombre nadie lo sabe. Ah, ¿cómo le pusieron Jesús? ¿Quién fue? La bestia enemiga de Dios. A través de su siervo, que hace su voluntad, el catolicismo, le puso ese nombre de Jesús. ¿Cómo va a ser sobre todo nombre? Entonces, para poder representar la mentira, le pusieron que Jesús es un verbo. Sabemos en la tierra por gramática toda la vida que los verbos son verbos, los adverbios son adverbios, los nombres son nombres, que son sustantivos, los adjetivos que son los que califican la cualidad de los sustantivos, de cualquier cosa. Esa es la gramática, por eso hay que examinarla. Machía mandó, lo dijo él, no yo, no Ortelio, a Machía. De parte del Padre. El Padre, él habla por lo que el Padre dice. Mi Padre obra y yo obro. ¿Por qué? Porque Dios, él le pide al Padre, el Padre acepta y le dice, levántate, levántate, Lázaro, levántate, Lázaro. Talita conmigo, levántate, muchachita. Exacto. Eso, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y exactamente sabemos. Y Elías, y todo lo que hicieron ellos también. Elisha, Eliseo, y todo, todos ellos. Es porque Dios está ordenándole que sea. Cuando dijo al príncipe ese de los ejércitos de Siria que venía lleno de lepra, tírate 7 veces un mes, haz la tevilá, 7 veces el bautizo, la inmersión en el agua. No sabemos que se lo dijo Dios, pero sabemos por el Espíritu que Dios se lo dijo a Elías, a Eliseo, a Elisha, a Eliseo. Y vamos aquí ahora a ver la justificación de vivir en la tierra. Vamos a buscar el Salmo 104:5. Dice la Escritura. Salmo 104:5. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Esa parte, el planeta Tierra, con mucho que los científicos digan que va a venir un astro y se va a desaparecer todo, y que ya todo ya no va a existir, por eso es que la gente se mandan a correr a hacer más obras de pecado todavía. No examinen lo que se dice, que la Tierra no va a ser destruida por bombas atómicas, que por riada, por tsunami, ni por terremoto, ni por nada de eso la Tierra va a ser destruida.
Se destruye un lugar que Dios haya determinado castigarlo como Sodoma y Gomorra y así. El juicio es para, dice que es para todos los hijos de la bestia. Y en China, en Japón y en todos lugares han habido desastres condenados por Dios. Pero no abren los ojos a ver las escrituras que está diciendo que todas estas cosas que están aconteciendo es porque las personas están ciegos en cuanto a lo que Dios ha ordenado. La doctrina de Dios verdadera la tienen obviada. En China hay una administración católica que la ordena a los chinos. La oficialidad de la China comunista. Los líderes a la manera de ellos. En Cuba entró el comunismo y todos los que son falsantes, religiosos falsantes, de que creen en la religión satánica, también están en la religión católica, pero si es la madre, es la madre. El católico es la nombrada en la escritura la madre de las fornicaciones, de todo lo que fornica la palabra de Dios, todo el que la viola, son violadores. No hay justicia. ¿Qué es lo que se merece el pueblo de Cuba? El comunismo. ¿Por qué? Porque no hay justicia en ellos tampoco. Los Estados Unidos, yo estoy diciendo, tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse porque la doctrina que tienen es del diablo también. Una doctrina cristiana satánica. Del hombre de pecado, hijo de perdición. La iglesia católica, principalmente, y sus hijas las evangélicas, que no cumplen con Moisés. No están cumpliendo con Amashia, no están cumpliendo con Dios. Porque la Biblia, juran, ponen la mano arriba y no están haciendo lo que la Biblia dice. Están jurando en falso y le aceptan ese falso juramento. ¿Quiénes? Los falsantes también. Vamos a leer Eclesiastés 4, 1, 4. Dice así la escritura. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Aquí no hay que quitar que ya va a ser destruida. Vamos a leer Isaías 42, 5. Dice. Así dice el Dios, el criador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Así es. ¿Qué dice Dios? Dios le da espíritu a quién? A los que andan sobre ella. Para siempre. No se puede desligar una cosa de otra. 45, 18. Lee el verso 45, 18 o sea, Isaías 45, capítulo 45, verso 18. Dice. Porque así dijo Dios que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Dios y ninguno más que yo. Sí, la van a quitar. Sí, los terremotos, los maremotos, eso, los tsunamis. Sí, va a quitar la tierra. Va a explotar la tierra. Como planeta Tierra se va a desaparecer. Sí, cómo no. Sí, científicos, cómo no. Sí, cómo no. Aquí la ciencia de Dios está diciendo que no. La ciencia de Dios está diciendo aquí que no, no Ortelio. La ciencia de Dios está nombrando que la tierra es para siempre y no se moverá de su base que Dios la creó.
de su círculo, de su, Su ciclo rotatorio. círculo rotatorio, su movimiento que va rotando, y otros tan ciegos, tan imbéciles que están, que dicen que la Tierra no se mueve. Es claro. ¿Quién es el que se mueve? Entonces, su palabra mentirosa, Satanás. Claro, a través de sus hijos, como digo yo, los que hacen la voluntad de Satanás. Porque él hizo un sistema, a todos los planetas le hizo el mismo sistema de ley. ¿Cuál deja de ser? El sol nace y vuelve a aparecer, y vuelve a nacer, pero eso es en relativo al hombre y a la tierra y a este sistema. Pero el sol sigue siendo alumbrando de arriba, para siempre. Nada, Salmo 37, verso 29, ¿no es? Eso es lo que hay que saber, esto es lo que tenemos que conocer, y esto es lo que nos tenemos que, en esto es lo que debemos pensar y dormir con esa experiencia, es decir, con esa idea, con esa, pensando en esa dicha que vamos a obtener, que Dios nos va a regenerar completamente, Dios va a hacer la tierra que va a ser de nuevo y va a producir de nuevo y a la voluntad de Dios, la que tenía al principio. Gloria a Dios. Ya no va a haber árbol que esté prohibido ni nada. Ya Dios entonces va a hacer toda la creación completa porque la va a hacer. Y si hace un árbol de prohibición, no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? No lo va a hacer de nuevo ese. Porque ella tiene de nuevo hacer que la humanidad sea para siempre. Y si es para siempre, no puede haber muerte. No puede haber nada que le enseñe muerte. Así que vamos a tener esa experiencia y esa esperanza, la verdadera esperanza, no de ir arrebatados a ningún lado. Lee el Salmo, 37, Salmo 37, verso. 29, verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén, Amén, gloria a Dios. amén. Los justos son las personas que Dios que sacó de la tierra, los justos. Y vivirán para siempre en la tierra que Dios promete según está establecido en las Escrituras, como planeta Tierra. Lo mismo que hizo en Adán, en la primer hombre, que es Adán. Adán es hombre, se dice hombre en hebreo. Entonces, en Adán la hizo justa para un huerto, porque sabía que la tierra es un huerto de Dios. No, es como planeta. China, Japón, América, los Estados Unidos, los Estados Unidos, toda la Europa, el Asia, el Oriente, todo lo que es de la tierra, los 4 puntos cardenales, todo, es para siempre. Y vamos a habitar en ella para siempre. Háganse la idea. El único que puede hacer y deshacer es Dios, no la mentalidad del diablo que ha sembrado. Eso de rato y esa cosa, ordenado por Dios, para comprobar la fidelidad esta que tengo yo y que han tenido, como los que creyeron en Amashiach allí en el tiempo de él, cuando él vino a la tierra. Muchos creyeron en él, pero ese mucho no es todo el pueblo, la mayoría del pueblo no creyó. Eso pasa igual que el comunismo. Muchos creen en el comunismo, pero muchos más que los que creen en el comunismo no creen en el comunismo. Porque con Dios es falso, como sea, tienen esa religión. Porque yo conozco gente que le dieron el visto bueno. Si Fidel es comunista, que me pongan a mí en la lista, que estoy de acuerdo con él. Eso muchos lo dijeron, yo. Dije, no, que va. Si yo soy creyente, ¿cómo voy a decir que yo sea comunista? Como dice ese himno. Sin César, ni Burgués, ni Dios.
Y después cuando empezó Dios a habitar y a darme conocimiento, yo dije, concho, pero si es verdad, si los césares son ellos y los burgueses son ellos, los líderes de todos ellos, Putin, el otro de China, De Corea del Norte. ¿eh? Los de Corea del Norte. El de Corea del Norte, el que fue de España, el que fue de Alemania, Hitler, todos esos que son heroítos Japón. de Japón, toda esa gente que han sido directores, sentados en sillas de escarnecedores, como dice la Escritura. Bienaventurado que no se, el que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. Bueno, esas son las sillas. Esa es la cosa. Y yo empecé a conocer la cosa de Dios como es. Y digo, ay, pero si es que yo también estaba ciego. Pero yo nunca dije, cuidado, por todo lo que yo haya sido, yo nunca dije, nunca dije, no, que me pongan a mí en la lista, no, ni hablar. Yo no sabía bien la convención de Dios después si yo me fui instruyendo. Yo conocí un hombre americano. Voy a decir la historia como es. Que él era de la secta pentecostal, de los pentecostales. Era una persona, un personaje de la secta pentecostal. Pero que el ángel del Señor, el Espíritu Santo, le dijo, sale de ahí y para que guardes la ley. Entendió que tenía que salir de esa congregación, porque esa congregación entonces quiere decir que no está guardando la ley. Él no se hizo adventista, que son los que se dicen que guardan la ley. Se dicen, pero no son. Porque la ley no es la constitución del sábado nada más. En un decálogo tiene 10 mandamientos, pero el Señor tiene otros mandamientos que no están en el decálogo ese, que lo quieren ignorar porque les da la gana. El bautismo no está ahí. El Brit Milá, Circuncisión. la circuncisión no está ahí. La constitución que de Dios dio para los animales que se debían de comer, todo lo que se debía comer, está ahí en Levíticos 11, en la instrucción de Dios. La Pascua de los judíos, como dicen, no es igual que la Pascua de los cristianos. No, señores, es una equivocación. Amasía hizo la Pascua de los judíos, la Pascua de los judíos. Pesa, se llama en hebreo. Hicieron el ceder y todo de Pesa en un lugar que ya el Señor los había ordenado ya. ¿eh? Y no se dice, pero se entiende que es así. Que el Señor le dice, vaya que van a estar preparados el lugar en tal lugar. Vean un Señor ahí que así, que ya esté preparado, le enseñe el lugar a ustedes, que está preparado para que yo pase la pesa con mis discípulos. Ah, porque hay cosas que ustedes mismos ven en la Biblia que se pueden imaginar como ciertas, pero hay muchas imaginaciones que se dicen de la Biblia que no son ciertas, que el enemigo las ha oscurecido. ¿Qué rapto de qué? ¿Qué arrebato de qué? Arrebatados están ellos creyéndose que con tantas, dejando tantos mandamientos. Y son muchos más mandamientos. Los esenciales es la circuncisión, el Shabbat, séptimo día, que Dios lo santificó. Sí, Dios hizo en 6 días la creación, pero el séptimo día fue un día de descanso, de que Dios descansa de ser, porque ya no había que, Él no tenía que hacer más nada. Y por eso se le llama descanso, que Dios descansó de la creación, no que Dios se haya cansado. Pero al hombre le dijo, tú, para que recuerdes mi nombre, que el nombre de Él es lo que Él hizo. Amén. Ese es el nombre de Dios, lo que Él hizo. Descansará el sábado. Ahí se quedó dicho también que alguien podía hacer obra en sábado.
como alimentar un animal, sacarlo de un hoyo si se cae, pero hacer otros tipos de cosas, ya está dicho lo que se ordenó. El templo es violado, no viola el sábado y es sin culpa, porque estaba ordenado el sacrificio diario por el pecado. No que usted tenía que ir allá, eso para, no, está ordenado por Dios. Un sacrificio que se hacía como lo hizo Abraham, como lo hizo Abel el justo, hizo el sacrificio en un altar. Y en ese altar Dios lo puso primero en un tabernáculo, luego en un templo, cuyo templo dijo que se iba a destruir, lo destruyó, como digo Dios. Y como dice la Escritura, pues yo digo lo que dice la Escritura, lo que dijo Machía. Ellos pensaron, los judíos humanamente, en 40 años fue hecho y tú en 3 días lo vas a hacer, pero que Mashiach hablaba de su persona. 3 días iba a resucitar, pero el templo iba a ser destruido, como dijo él, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Entonces habló del templo físico, no de su persona física, sino del templo en que los judíos adoraban ahí. Van a adorar, no que adoraban al templo, sino que iban a adorar en aquel lugar. Los musulmanes, ¿para qué quieren la Meca, la mezquita esa que tienen ahí en Jerusalén? Para nada. Ellos le dan la espalda y todos se arrodillan hacia el Medina, hacia la Meca que está en Arabia. Ah, porque así está dicho en la Escritura. Ellos le iban a dar la espalda. Y todo el que le da la espalda a los mandamientos de Dios, lo dice también en Isaías. Le dan la espalda. Y caen y son enlazados y presos. Porque si su personaje histórico voló en un camello, como dicen ellos, un elefante, lo que sea, allí a la mezquita que está en Israel, ¿por qué le dan la espalda? Que me explique por qué le dan la espalda. Que oigan este mensaje que Dios tenga preparado entre ellos, que van a desobedecer la palabra del diablo y vayan a obedecer la palabra del Dios de verdad, el Dios de Israel, el Dios de verdad. ¿Cómo le van a dar la espalda al templo? A su templo, a su famoso templo. Está de espalda ahí, puesto allá en la Meca. Ah, el de la Meca es verdadero, pero el de la Meca es siniestro. Fue puesto ahí, se ve que es una mentira grande, lo dice el profeta Zacarías. Ah, ¿y cuál es el profeta falso? Aquel que salió de la doctrina falsa, filisteos, los otros, los romanos, los sirios, los turcos, los babilonios, babilonios, Medo-Persa. Persia. Ellos tenían religión y cambiaron la religión de ellos. Egipto, Israel, cambiaron sus religiones que tenían, sus dioses de que adoraban, y aves y qué sé yo, todo ese tipo de demonios lo cambiaron y lo cambiaron por otro demonio. Mataron a Mashiach, ya lo dije anteriormente. Esta es la verdad. Yo no sé decir en otro idioma. Y Dios me preserve hasta el fin, para que vean lo injustos que son. Ya no hace falta que maten a otros justos más. Que los que queden, oigan y salgan como salió el Daddy John que dije, que lo sacaron de los pentecostales para que guardara la ley. Sin embargo, los hedionistas que hicieron la religión esa con Daddy John la hizo. No, se cogieron un nombre también, ¿cuál? El de Gedeón. Una historia bonita en la Biblia de Gedeón, cogieron ese nombre. Hicieron lo que Dios ordenó. Gedeón hizo lo que Dios le ordenó, pero Dadillón, los de Dadillón
cumplieron con la ley. Ninguno de ellos, y son apóstoles. No existían apóstoles, ahora hoy en día hay apóstoles, así como se jactan la voz, apóstoles, apóstol fulano, apóstol, oh, y como hablo, y como hacen misas de esas de ellos cuando se fallece uno. ¿eh? Vanidad de vanidades, qué lástima. Esas almas que se llaman así y menosprecian la voz de Moisés y la sangre de Amachía, que fue derramada para limpiarlo de toda hipocresía, de todo pecado. El Señor tenga piedad de ustedes. Yo dije que yo siempre empiezo, o sea, yo les digo que yo siempre empiezo diciendo el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro lo estoy dejando para después, para este final ya de predicación, que quisiera que fuera acepto el Padre Nuestro que los apóstoles pidieron al Mesías, que los enseñara. Y dice así lo que le enseñó a Masías. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No va a ser de los que violan la palabra de Dios por cualquier punto que la violan, porque Dios es un conjunto completo, ha ordenado en distintos lugares sus mandamientos, en distintos tiempos, así que procuremos oír la voluntad de Dios, lo que, como lo que hubieron en la época primitiva de Amachía, de esa primera generación en Amachía, que no pasaría así, para no caer en la parte de la apostasía después de esa generación, como ha caído la humanidad, para cumplirse así los tiempos de Noé, como están en este momento cumplidos. Muchas razones están ya determinadas, pero falta. Se puede pasar tanques y camiones y ejército y todo por el río Éufrates, por el lugar que está determinado según la profecía. Pero parece que hay otras cosas que están adelante, y yo las sé, que impiden que eso sea hecho. Todavía no está cuajado bien el problema del narigón. El Señor los traerá, dice en la Escritura, como por narigón. ¿Y qué es lo que es esto? Lo que ya se está cosechando. El petróleo y el gas es uno de ellos. Para que aprendan que en qué tiempo anterior había gas y había petróleo en Israel, no se conocía. Entiendan lo que es el narigón, porque esto es una cosa muy provechosa para estos últimos tiempos. Y aquel que tiene gas, petróleo, quiere quitárselo a los que están necesitados, porque presta servicio más al diablo que a ningún otro. Y no reflexiona, y no reflexiona. Y esto creo yo que es hasta que Israel abra los ojos y le envíe el gas a la Europa. Le envíe gas a Europa. Y que Dios lo dé en abundancia aquí. Y el petróleo aquí en abundancia, sobreabundancia, para que se cumpla su voluntad completa. Amén. Vamos ahora
a recitar la bendición. El otro es la oración y esta es la bendición que está en Amachía como sumo sacerdote. Porque los otros sacerdotes, según dicen las escrituras, son fallecidos, pero Amachía no. Gloria a Dios. Por eso es que el sacerdocio, como les vengo diciendo, levítico, no puede dejar de ser de ninguna manera, porque yo sé en profecía que no puede dejar de ser, porque Dios no es mentiroso. Y con saberlo yo, es bueno que me digan, me pregunten, para yo enseñarle el fundamento de por qué el sacerdocio levítico no ha dejado de ser. ¿Por qué el Señor dijo que el sacerdocio levítico no iba a dejar de ser? Si el Señor lo dijo en tiempos pasados y muchos ven que no existe porque no conocen la verdadera doctrina. La verdadera razón es que Amachía es levita. La verdadera razón es que Amachía también es judío. Es de la descendencia de Judá, es lo que quiero decir. No judío como religión, sino de la descendencia de Judá. Él es descendiente de Leví y descendiente de Judá. Por la madre y por el padre. Tiene esas descendencias. Y ahí es donde Dios constituye el orden de levita, porque él es sacerdote. Él es sacerdote y el verdadero, eterno, el correcto, el que va a estar con nosotros toda la vida. Amén, gloria a Dios. Que se pueden hacer la imaginación que la tierra, aunque sea grande, a la vez que sea habitada por mucha gente y mucha gente que nunca van a morir. Entonces, que puede ser que conforme Dios traslada el agua, como Dios la pone y la quita, puede trasladar la persona también. Pero este viaje no es un cohete. No, 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 no. Eso de cohete y esa cosa es simbolizando que Dios va a trasladar las personas. Realmente como se trasladó a Mashiach. Ven acá y sube. Subió. Así como Dios cambia todo y hace la resurrección completa, cambia la tierra y la pone hermosa. Al fruto de la tierra le vuelve legítimamente su contenido verdadero y su verdadero provecho y su fruto creciendo correctamente sin plagas ni nada, porque Dios no más le va a decir nunca ninguna plaga toque el fruto y ya está. Y ya se hace porque Dios manda. Por eso es que yo digo, a Machía es sacerdote según el orden de Levítico. ¿Por qué? Porque la ¿Cómo? familia de él es levita y de la levita está el sacerdocio. Moisés y Aarón eran levitas. Moisés tenía un negocio de Dios y a Aarón Dios le dio otro negocio. Y en el negocio de Levítico estaba Mashiach. Amén. Gloria a Dios. Si quieren creerlo así, una razón sencilla, pero es, pero es porque si no, dice, ¿dónde está el sacerdocio levítico? Físicamente se desapareció, pero espiritualmente no, porque Mashiach sigue siendo espiritualmente sacerdote eternamente, pero que es que físicamente en su persona, como no murió o como resucitó, de nuevo sigue siendo levita y sigue siendo de la tribu de
De Judá. Sigue siendo de la tribu de Judá. Así que vamos en Amachía decir la bendición. Yevarejeja Adonai Besmereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Esto es porque pienso con toda certeza que Dios es el que está escogiendo para que su evangelio real y verdadero sea anunciado también en los tiempos estos nombrados de Noé. Apocalipsis 10:11. Y otro verso más, pero yo voy a decir 10:11, porque es necesario que su palabra sea predicada de nuevo, es decir, resucite de nuevo, porque hay muchos mentirosos. Señor, como dijo la bendición, los bendiga. Bendígate a Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Vámonos.